¿Qué pasa, jóvenes curiosos? Después de años y años de ver cientos de documentales, programas de televisión y millones de imágenes y videos en internet, aún hay cosas que siempre nos sorprenden. Quizás sea porque somos más de 7.000 millones de personas y con el acceso inmediato a internet podemos encontrarnos con literalmente cualquier cosa en todo momento. Y aunque pienses haberlo visto todo, siempre hay cosas nuevas y para eso está Señor Curiosity. Por esto y por mucho más, estas son 20 cosas que verás por primera vez en tu vida. El deporte abarca muchas disciplinas, dentro de las cuales se encuentran las carreras. Y aunque obviamente a no todo el mundo le gusten, tenemos que aceptar que escuchar el ruido de los motores o bien ver alguna nave yendo a más de 200 km por hora al filo de tener un accidente puede resultar atractivo para más de uno. ¿Y sabías que en Estados Unidos, el hogar de las carreras de NASCAR, podemos llegar a sentir algo como esto si estamos pegados a la pista en alguna de sus carreras? La naturaleza puede ser tan asombrosa como intimidante y cuando muestra todo su poder puede asustar a más de uno. En este caso, si viajamos a Colorado, podemos encontrarnos con este increíble tornado. Obviamente que estos fenómenos siempre son sinónimos de destrucción y por eso aterran a las personas. Pero con estas imágenes tan cercanas podemos ver la increíble fuerza y letalidad que pueden llegar a tener si se dan las condiciones meteorológicas necesarias. Resulta casi de ciencia ficción la manera en la que se mueve con tanta velocidad y tanta fuerza, arrastrando y destrozando todo a su paso mientras estos cazatormentas lo grababan. ¡Pero qué miedo! Cuando visitamos alguna playa, si se dan las condiciones necesarias y hay mucho viento, podemos practicar algún deporte como el kitesurf. Y en este video estamos viendo a un profesional disfrutar de esta disciplina en las costas de Egipto. Es muy interesante no solo cómo aprovecha las corrientes de aire para moverse, sino que además llega a una increíble altura de unos 150 metros, en donde cualquier mínimo error podría significar la muerte. Aunque las armas y el armamento militar no tenga otro objetivo más que el de lastimar gente, tenemos que aceptar que resulta muy atractivo no solo el hecho de disparar algo, sino además el diseño y el funcionamiento de muchas de las tecnologías militares. Y en este caso, aunque hayas visto algún helicóptero volar por tu ciudad, seguro que nunca habías visto algo como esto. Lo que vemos son dos helicópteros de ataque Mi-24 del ejército checo disparar una serie de misiles sobre un monte en un ejercicio de entrenamiento. A la hora de comprarnos zapatos, siempre buscamos alguna buena marca que al menos dure un par de años. Ahora bien, si además de haber gastado unos cuantos cientos de dólares en un par de zapatos, les tienes mucho cariño, entonces quizás una vez que se rompan quieras arreglarlos como vemos en este video. En este caso, este zapatero tuvo el satisfactorio trabajo de cambiarle la vida a unos costosos zapatos Gucci y con un tratamiento muy artesanal darles una nueva vida. A la hora de hablar de arte, podemos literalmente hablar de cualquier cosa, pintura, esculturas, ingeniería y lo que se te ocurra. Pero si nos enfocamos en la pintura, tenemos que conocer a este artista. Dentro de las decenas de diferentes estilos que podemos encontrarnos, está el estilo de arte abstracto, el cual no solo nos dejará boquiabiertos con el resultado final, sino que dejará impactado a más de uno con el proceso tan satisfactorio a través del cual se va formando. En este caso estamos viendo un artista llamado John Beckley que dentro de la interminable lista de obras que realizó, en este caso nos sorprende con un personaje de Lego en un fondo lleno de capas y distintos materiales hipnotizantes. ¡Bien hecho, John! Si eres de los que les gusta la historia, entonces seguro que amas todo lo que tenga que ver con la época medieval. Las impactantes armaduras junto con las armas que se usaban antes logran llamar la atención de más de uno. Y por suerte, hoy en día si eres demasiado fanático, puedes sentir algo parecido a lo que sentían los caballeros medievales de hace algunos cientos de años atrás. Específicamente así es como se ve una de las finales organizadas en la fortaleza de Montbazon en Francia. Un evento en donde se puede ver que no solo los caballeros están vestidos, sino además todos los presentes dándole un buen ambiente. Sería difícil encontrar gente que no le guste el cine. Las películas, aunque sean más o menos interesantes, logran dejarnos hipnotizados frente a una pantalla. Y aunque haya películas sin efectos especiales, también podemos encontrarnos con algunas como Rápido y Furioso, en donde si hay algo que nos falta son autos costosos y efectos por todos lados. En este caso estamos viendo el detrás de escena de la última película de la saga, en donde los autos salen volando por los aires, los locales explotan y las personas corren por sus vidas, mientras todo se destroza con mucho control y calidad. Si te gusta la comida, quizás hayas visto varios videos del detrás de escenas de alguna cocina, pero si hay algo que seguro nunca viste, son las cocinas de uno de los mejores restaurantes del mundo. En este caso nos encontramos con el prestigioso restaurante de St. George, el cual logra mantener 2 estrellas Michelin y podemos entender por qué. Es muy satisfactorio ver no solo cómo cocinan todo, sino además los productos tan exclusivos que utilizan, como trufas, erizos, caviar y los pescados más cotizados del mercado.
Dentro de la naturaleza podemos encontrarnos con diferentes especies llenas de comportamientos únicos. Pero si queremos encontrarnos con algo realmente raro, deberíamos ir a lo profundo del océano. En este lugar podemos encontrarnos a las sepias, unas curiosas especies que, como podemos ver en el video, tienen semejante capacidad de camuflaje a través del cambio de color en su cuerpo, que logran hasta camuflarse en terrenos artificiales como le pusieron en este acuario. ¡Qué interesante, señora naturaleza! Cuando vamos a un parque de diversiones o una feria, seguramente dentro de los juegos que podemos encontrarnos estén los autitos chocadores. Pero ¿qué pasaría si salimos de los pequeños autos de juguete y vamos a la vida real? Bueno, en este caso estamos viendo un evento en donde antes de compactar algunos autos, los preparan y los lanzan en esta especie de ring en donde todos chocan contra todos. Y aunque obviamente puede resultar bastante interesante a simple vista, no debe ser muy divertido para nuestro cuerpo, que al otro día dolerá por todos lados. A no ser que vivas en el campo, seguramente ninguna vez, o al menos pocas veces, hayas visto cambiarle las cerraduras a un caballo. Bueno, este trabajo puede resultar muy duro para quien lo realiza, pero bastante satisfactorio para quien lo ve detrás de una pantalla. Después de sacarle la tierra, nuestro trabajador le saca la herradura y luego comienza un curioso proceso de limpiar y limar la superficie. Todo esto para que nuestro querido caballito tenga la mejor protección en sus patas a la hora de caminar y trabajar en el campo. Hoy en día podemos encontrarnos con cientos de medios de transporte, dentro de los cuales se encuentra el helicóptero. Y obviamente, aunque hoy podamos ver modelos increíblemente avanzados, no siempre fue así. En este caso estamos viendo algunos de los eventos que se organizaban en los años 20 para darle origen a estos interesantes mecanismos para poder volar. Como vemos en el video, no solamente se probaba con todo tipo de prototipo, sino que además a simple vista resultaba bastante peligroso. No todos los países tienen la misma tecnología y desarrollo militar, y si pensamos en aquellos que lideran este interesante mundo de las armas y la guerra, tenemos que pensar en Estados Unidos. En este caso estamos viendo un interesante helicóptero Apache, el cual está siendo puesto a punto y llenado con literalmente todo lo que se te ocurra. Es increíble no solo el tamaño de los proyectiles más pequeños que tienen, sino además la tecnología que llegan a tener algunos de los misiles que lanza, los cuales tienen hasta cámaras y sensores incorporados. ¡Tranquilo, Estados Unidos! Si eres amante de los peces y la vida marina, entonces te encantará tener una pequeña pecera en tu casa. Pero ¿sabías que si tienes tiempo y paciencia, podrías crear algo como esto en algunos meses de trabajo? Este tanque se basa en todos componentes naturales para poder crear ese bioma, y es muy interesante no solo cómo viven pequeños caracoles, peces y camarones, sino también cómo se alimentan cuando el dueño les deja una rodaja de zanahoria en el fondo del tanque. El buceo es quizá una de las mejores actividades que podemos realizar para relajarnos y sorprendernos con el mundo marino. Pero algunas veces esto no sale como lo esperado. En este caso estamos viendo un buzo que estaba tranquilo visitando un arrecife en Filipinas cuando de repente un pez ballesta se molestó con él y no paró de atacarlo para poder correrlo de su hogar. Y aunque obviamente esto no es un tiburón y no representa peligro, nuestro buzo se llevó un lindo recuerdo de sus vacaciones en Filipinas. Aunque la mayoría de nosotros practiquemos los mismos deportes, tenemos que saber que existe una variedad interminable, sobre todo cuando nos adentramos en algunos países más extraños. Y en este caso estamos viendo un divertido partido de kabaddi jugado en el torneo regional de Chennai en India. Y aunque a simple vista no se entiende absolutamente nada, al parecer se juega con dos equipos, en donde para poder conseguir un punto, un atacante debe entrar en el campo rival, tocar a uno o varios rivales y regresar a su área sin ser capturado en un lapso no mayor a 30 segundos. Eso sí que está raro, amigo. Si hay algo que diferencia a los autos de hoy en día con los de hace unos años, además de la tecnología y el diseño, es la alta seguridad que presentan. Y aunque hayas visto algún accidente alguna vez, seguro no habías visto las infinitas cantidades de pruebas que realizan los autos antes de salir al mercado. En este caso, un Volkswagen ID4 se somete a todo tipo de pruebas para poder probar todos sus sistemas de seguridad, mientras que los pobres muñecos de pruebas se sacuden dentro. Cada cierto tiempo vemos alguna obra de construcción en nuestra ciudad y podemos quedarnos fascinados un rato hasta que el ruido ensordecedor nos cansa enseguida. Y por ejemplo, en la costa de Seattle, Estados Unidos, hace unos años se tuvo que demoler una parte del viaducto Alaskan Way y lo interesante es que todo quedó grabado. Es muy curioso ver no solamente cómo van utilizando distintas máquinas para romper todo, sino además cómo la obra va avanzando y la autopista va desapareciendo a medida que pasan los días. Cada vez que aparece una cámara GoPro, sabemos que pueden ocurrir grandes cosas. Y si estamos en la naturaleza, aún más. Si nos sumergimos en las aguas transparentes de Bahamas, podemos encontrarnos con algunos tiburones que pueden hacer de nuestro viaje un recuerdo inolvidable. Y en este caso, a nuestros amigos de GoPro se les ocurrió colocar una cámara dentro de una cabeza de tiburón de plástico que nos permite obtener estas tomas tan interesantes que parecieran salir de una película de terror.
¿Qué pasa, jóvenes curiosos? Seguramente cuando no entiendes cómo funciona algo o no sabes por qué ocurren las cosas, simplemente te haces preguntas. Desde preguntas normales como por qué las explosiones tienen forma de hongo, hasta preguntas un poco más interesantes como por qué algunos animales nacen con los ojos cerrados. Bueno, señor Curiosity, algunos suscriptores viven haciéndose preguntas y algunas son tan interesantes que las traigo en este video. Por esto y por mucho más, estas son 20 preguntas curiosas en 10 minutos. Freddy Gómez pregunta ¿por qué los perros y los gatos nacen con los ojos cerrados? Para entender por qué las crías de los perros y gatos nacen con los ojos cerrados, tenemos que saber que su gestación es muy corta. Y a diferencia de otras criaturas, cuando los cachorros nacen su sentido de la vista no está completamente desarrollado. Es por eso que en sus primeros días no pueden ver, aunque sí cuenta con un excelente olfato que les permite estar siempre cerca de su madre. Por lo tanto, una vez que los bebés nacieron, su sistema nervioso, ojos y oídos seguirán formándose por algunas semanas más. ¡Abre los ojos, bigotes! DeepHN pregunta ¿por qué los gatos ronronean y masajean con las patas? El amasado de los gatos es un movimiento rítmico de las patas delanteras que recuerda la acción de nuestras manos cuando se amasa el pan. Y el origen de esta conducta es un reflejo que aprenden cuando son cachorros, que les sirve para favorecer la salida de la leche y de paso mantener libre la nariz mientras se alimentan. Los felinos amasan y ronronean no solo cuando son pequeños, sino en cualquier etapa de la vida cuando se sientan felices y cómodos, mostrándonos un poco de cariño. Diego Rivera pregunta ¿cuáles son los animales terrestres y voladores con la mejor visión? Los seres humanos tenemos un excelente sentido de la vista, ya que logramos distinguir estrellas a miles de años luz de distancia y vemos una amplia gama de colores. Pero la visión de ciertos animales es muy superior. Por ejemplo, el águila es la criatura voladora con mejor vista, ya que pueden ver unas 8 veces más que los humanos. Y en cuanto a los animales terrestres, el camarón mantis tiene la mejor visión, ya que no solo ve una gama más completa de colores, sino que además puede mover sus ojos de forma independiente, aumentando su campo visual. Memo Alcántara pregunta ¿cómo se fabrica la fibra óptica? La fibra óptica es fundamental para que podamos tener el servicio de internet por su capacidad de transmitir datos en ondas de luz. Este componente se construye a partir de un filamento de vidrio fundido, alargado, fino y flexible, que tiene un recubrimiento de plástico. Para fabricar estos filamentos se utiliza una tecnología de tubos de vidrio llamado preformas, las cuales se van fundiendo y estirando hasta que se obtiene un filamento muy largo. Y cuando decimos muy largo no estamos exagerando, ya que de estas preformas se llegan a sacar varios kilómetros de fibra con el grosor de una fracción de milímetro. Vicente Cofré pregunta ¿por qué las explosiones tienen forma de hongo? Las grandes explosiones suelen verse como un hongo gigante gracias al fenómeno conocido como nube de Wilson. Este se produce cuando una explosión libera demasiada energía, creando una burbuja de gas con alta temperatura en el centro. Y lo que ocurre es que si el estallido sucede en una porción de aire lo suficientemente húmeda, la onda expansiva va a enfriar el vapor del agua del ambiente, haciendo que se condense. Y como el aire caliente es más liviano, se irá elevando y expandiendo rápidamente, haciendo esa forma de hongo. ¡Aléjate de los explosivos, Timmy! Jesús David Secueda Barragán pregunta ¿por qué se produce el círculo alrededor del Sol? Quizás alguna vez notaste una especie de círculo de colores alrededor del Sol y no eras el único, ya que este fenómeno es conocido como halo solar o aro iris y es más común de ver en el hemisferio norte. Y para entender por qué se produce, tenemos que saber que hay nubes altas, por ejemplo la de tipo Cirrus, que contienen miles de cristales de hielo en suspensión, y entonces los rayos solares se refractan cuando atraviesan esos cristales, lo que termina generando que veamos esos colores. Obito78 pregunta ¿a dónde va el agua sucia de nuestra ducha o inodoro? Si vivimos en zonas urbanas o ciudades, tenemos que saber que toda el agua sucia de casa se dirige al mismo lugar. El agua de baño, conocida como agua residual, sale por una cañería hacia el sistema de alcantarillado que pasa por debajo de la ciudad. Una vez ahí, el agua de toda la ciudad viaja por unas tuberías enormes hacia estaciones depuradoras que se encargan de filtrar y limpiar el agua antes de volver a tirar al río o al mar. Balto Bolívar pregunta ¿por qué nos relaja el ASMR? Los sonidos ASMR se volvieron muy populares como técnica para relajarnos. Y bueno, ASMR, por las siglas en inglés Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma, se traduce en una sensación agradable sentida en nuestra cabeza, cuello y hombros ante sonidos suaves o movimientos repetitivos. Y lo que ocurre con esto es que nuestro cuerpo entra en un estado de relajación por la liberación de endorfinas, oxitocina, serotonina y otros neurotransmisores que alivian rápidamente el estrés y la ansiedad. Eso sí que está interesante, cuerpo humano.
Arlek Matos pregunta quién creó los primeros anteojos. Los primeros anteojos de la historia fueron creados en el siglo XIII por el monje italiano Alejandro della Spina. Estas primeras gafas consistían en dos lentes montadas en círculos de madera, unidas mediante un remache que se colocaban encima de la nariz. Después de esto fueron haciéndose populares en las personas mayores para ver de más cerca, y fue recién en el siglo XVIII que inventaron las patillas para que se dejen de sujetar con la nariz o las manos. Rifle pregunta por qué un espantapájaros asusta a las aves en los cultivos. Si alguna vez visitaste una huerta, seguramente notaste la presencia de un espantapájaros instalado para proteger las plantas de las aves. Y bueno, este invento para preservar los cultivos se utiliza desde hace siglos y funciona porque logra ser un verdadero repelente visual para los distintos pájaros. Sabemos que estos pequeños son bastante asustadizos y no están acostumbrados a la compañía humana. Por eso se les suele poner ropa y sombreros que le den el aspecto de una persona o un animal grande que al moverse con el viento pueda lograr espantarlos. David Ferreira pregunta por qué las primeras bicicletas tenían la rueda delantera gigante. Tal vez te llame la atención que las antiguas bicicletas llamadas biciclos tengan una rueda delantera enorme, mucho más grande que la rueda trasera. Y bueno, una de las razones del diseño de estas primeras bicis era que no existían los neumáticos inflables. Como eran fabricadas íntegramente en metal, la rueda delantera tenía mayor tamaño para lograr una marcha más suave por el terreno y avanzar a gran velocidad. Y además, como los pedales estaban sujetos solo a la rueda delantera, la trasera no tenía necesidad de ser tan grande. Héctor Den pregunta por qué los bordes de los vidrios transparentes son de color verde. Quizás notaste que a pesar de ser transparentes, los vidrios tienen bordes de un color verde y este se nota más cuanto más grueso sea ese material. La explicación a este fenómeno la encontramos en la acción de la luz. Como los vidrios suelen ser delgados, si miramos a través de ellos no habrá mucho cambio de intensidad en los rayos de luz. Pero cuando los miramos por un borde, los rayos tienen que recorrer más distancia dentro del vidrio hasta llegar a nosotros y por eso este se vuelve menos transparente y de un tono verdoso. A ver si sabías eso, amigo. Curioso por naturaleza pregunta, ¿un caracol puede caminar por un lugar filoso sin cortarse? Los caracoles tienen la sorprendente capacidad de deslizarse por cualquier superficie. Y cuando decimos cualquier superficie, no solo hablamos de adherirse a los techos y paredes, sino que este molusco también puede desplazarse por lugares muy filosos sin hacerse daño. Su secreto es una espesa capa de moco pegajosa que genera su organismo, la cual lo protege de cortarse o rasparse y además previene el ataque de ciertos insectos, como por ejemplo las hormigas. Alberto Saavedra pregunta, ¿el sonido o la electricidad tiene peso por más mínimo que sea? El sonido es una onda mecánica que puede trasladarse a través de un medio material a una velocidad y una distancia que dependerá del medio en el que viaje. Por este motivo, el sonido no tiene peso, ya que al ser una onda no cuenta con masa. Y en cuanto a la electricidad, tenemos que saber que aunque no podamos verla a simple vista, está formada por partículas que fluyen constantemente llamadas electrones. Y esas diminutas partículas cuentan con masa y por lo tanto tienen un peso, aunque sea demasiado pequeño para medirlo. Nahuel Alexander pregunta cómo se hace el agua gasificada. El agua con gas o soda se creó con fines medicinales en el siglo XVII y hoy en día tiene tantos fanáticos que no solo podemos conseguirlas en cualquier supermercado, sino que además tenemos electrodomésticos para prepararla en casa. En su fabricación se usan máquinas que tienen un sistema de carbonatación en donde se mezcla dióxido de carbono con agua y mantiene el líquido a una presión constante para que no pierda las burbujas hasta que se envasa o se sirve. Dylan Di Bárbaro pregunta por qué los loros pueden hablar como nosotros y por qué otros animales no pueden. Los loros no tienen la capacidad de hablar, pero sí de imitar sonidos, como por ejemplo las palabras humanas. Este pájaro, al igual que todos los demás, cuenta con un órgano que puede producir distintos sonidos, llamado siringe. Pero además el loro tiene una lengua más larga que otras aves, lo que le permite modular y repetir sonidos parecidos a los del habla. Por eso es que muchas veces parecería comunicarse en lenguaje humano. Aitor Martínez pregunta por qué la miel de abeja no se pudre. Sabemos que si la miel se guarda en un recipiente cerrado, prácticamente no se echa a perder. Y por ejemplo, algunos tarros de este alimento hallados en antiguas tumbas egipcias todavía eran comestibles a pesar de tener miles de años. Y la razón principal por la cual se mantiene tan bien se encuentra en su composición, ya que la miel es principalmente azúcar y contiene muy poca agua, lo que hace que no sea un buen ambiente para que crezcan microorganismos. Además, es una sustancia que tiene mucha acidez, lo que hace casi imposible que las bacterias puedan vivir en ella. ¡Gracias por la miel, abejas! Heidi Velázquez pregunta por qué cuando no comemos nos da mareo y dolor de cabeza. Sabemos que si pasamos varias horas sin comer nada, podemos sentirnos un poco mal. Y aunque algunas personas tienen un fuerte dolor de cabeza, otras sienten mareos, debilidad, sudoración y hasta se pueden desmayar.
Y bueno, esos síntomas tan incómodos suceden porque cuando no comemos en mucho tiempo, se produce una bajada en el nivel de nuestra principal fuente de energía, la glucosa o azúcar en sangre. Una disminución en la glucosa hace que los músculos del cuerpo se contraigan, provocando un dolor de cabeza tensional que desaparece en cuanto comemos algo. Daniel Carvajal pregunta cómo funciona el Internet Wi-Fi. El Internet Wi-Fi fue creado en 1997 y funciona de manera similar a la telefonía móvil o televisión. Las redes Wi-Fi transmiten información por el aire utilizando ondas de radio de la siguiente manera. Por un lado, tenemos el adaptador inalámbrico de un dispositivo que traduce los datos en forma de señal de radio y lo transmite por el aire a través de una antena. Y por el otro lado, tenemos un router también inalámbrico, que es el que se encarga de recibir la señal, decodificarla y enviar los datos a través de una conexión por cable hacia los servidores de internet. Andrés Leiva pregunta ¿de dónde nace la leyenda de Pie Grande? La leyenda de Pie Grande surge varios siglos atrás en los bosques de Estados Unidos y Canadá y también en Asia, en donde se lo conoce como Yeti. Este animal sería una mezcla entre hombre y simio de unos 3 metros de altura y con un cuerpo cubierto de pelos rojizos o de color blanco en zonas nevadas. La leyenda dice que es una criatura tímida que simplemente quiere vivir en paz y alejado de la civilización, y aunque algunas personas dediquen su vida entera a buscarlo, es una simple leyenda. Antes de irme voy a saludar a quienes comentan acá y en los canales secundarios. Un gran saludo para Cindy Sánchez, otro saludito para Sol Quiñones y un saludo para Estelari Estelari. Después le mando un saludo a tu bigotudo, otro para Yoshil y el último saludo se lo va a llevar el crack de Valentín Mena. ¿Qué pasa, jóvenes curiosos? Si siempre estamos perdiendo tiempo haciendo cosas inútiles o viendo millones de videos terminando en las recomendaciones tan raras de YouTube, ¿por qué mejor no perder unos minutos en Señor Curiosity aprendiendo 30 datos totalmente épicos que te vas a olvidar en 10 minutos, pero que no son cualquier dato, sino que estos te van a dejar totalmente impactado? Por esto y por mucho más, estas son 30 cosas que no sabías hace 5 minutos. Si te gustan los realities, deberías ver algo de televisión japonesa. En este interesante país podemos encontrarnos con algunos programas muy bizarros como este, en el cual lo único que podemos ver son mujeres corriendo cuesta arriba por una simple calle. Y sí, aunque resulte inentendible, este contenido del canal Asahi tiene más de 3000 episodios y lleva 15 años al aire. ¿Por qué tan raro, Japón? ¿Por qué? Generalmente, los pájaros y sus pichones suelen dormir acurrucados en un nido, pero en algunos casos como los búhos bebés, al contar con una cabeza bastante grande en relación al resto del cuerpo, la mayoría de los búhos prefieren descansar acostados boca abajo. Si queremos ver insectos exóticos, deberíamos visitar Indonesia. En este diverso país podemos encontrarnos un tipo de polilla conocido como Creatonatus gangis, la cual impresiona con una especie de tentáculos llamados corematas, los cuales le permiten a los machos esparcir sus feromonas para atraer a las hembras. Si hablamos de café, hablamos de Starbucks. ¿Y sabías que si miramos en el origen del nombre nos encontramos con que esta cadena se llama así por un personaje de la novela Moby Dick, ya que uno de los capitanes del libro de Herman Melville se apellidaba Starbucks? A ver si sabías eso, amigo. Los autos voladores que soñamos hace mucho están cada vez más cerca de la realidad. Y si miramos a las empresas actuales, podemos encontrarnos al vehículo AirCar, un modelo que puede transformarse de auto convencional a pequeño avión en solamente 3 minutos y tiene capacidad para llevar hasta 2 pasajeros. ¿Sabías que los Juegos Olímpicos de 1936 tuvieron la curiosidad de que 2 deportistas japoneses empataron en el segundo puesto? Entonces, para compartir se hicieron amigos, cortaron los premios y crearon 2 medallas de la amistad. 2 medallas que estaban hechas con la mitad de la medalla de plata y con la mitad de bronce. En nuestro cerebro, la serotonina es el neurotransmisor que nos hace sentir felicidad. Pero ¿sabías que esta sustancia en cantidades elevadas puede ser tóxica? Es más, este es uno de los principales componentes que tiene el veneno de avispa y si llega a tocar nuestra piel produce un intenso dolor. Casi todas las películas y series tienen doblajes en diferentes idiomas, pero ¿sabías que en el caso del Lorax, el actor estadounidense Danny DeVito se animó a interpretar este personaje en alemán, italiano, catalán y español? Es curioso que sin hablar estos idiomas, logró estudiar los guiones e interpretarlos a la perfección. Gracias por tanto, Danny. Si pensamos en un oso polar, seguro imaginamos un enorme animal blanco, pero esto no es exactamente así, ya que en realidad el pelaje de los osos polares está hecho de hebras totalmente transparentes parecidas a la fibra óptica. Lo que sucede es que los pelos tienen muchas burbujas de aire para aislar el frío, que termina dispersando la luz y hacen que se vean blancos. No solamente los astronautas viajan al espacio exterior, ya que también algunos animales han viajado. ¿Y sabías que Francia fue el primer y único país en enviar una gata fuera de la Tierra? Esta felina vivía en la calle y se llamaba Félicité. Lo interesante no fue solo que estuvo en el espacio, sino que además volvió sana y salva.
Hoy en día existen concursos de absolutamente cualquier cosa, y en Japón podemos encontrarnos un buen ejemplo de esto cuando hablamos de la insólita competencia de guerra de almohadas que se organiza cada año en una pequeña localidad al sur de Tokio. A la hora de viajar, hay algunos turistas que prefieren alojarse en hoteles no muy convencionales, y el Hotel Bloodcamp en Bélgica está hecho especialmente para ellos, ya que este complejo bastante original ofrece dormir en carpas, pero carpas que flotan sobre balsas en un gran lago. Muchos insectos son capaces de parecerse a otros animales y de esa manera logran desorientar a sus depredadores. Y una gran experta en eso es la mariposa Atlas de Attacus, ya que este insecto en la punta de sus alas tiene un diseño que parece a las cabezas de una cobra, lo que le permite seguir con vida en los bosques de Asia. Eso sí que está raro, señora naturaleza. Por suerte hoy en día ya no es así, pero ¿sabías que durante el siglo XIX podíamos encontrarnos con muchos platos o vasos de vidrio color verde que estaban hechos con vidrio de uranio? Sí, aunque no era peligroso y solo nos daba un intenso color verde bajo luz ultravioleta sin lastimarnos. Sabemos que en nuestro planeta existen pueblos que todavía mantienen tradiciones muy antiguas, como por ejemplo los kazajos. Este pueblo de Mongolia practica un tipo de caza único en el mundo, utilizando águilas reales. Aunque suene increíble, saben domesticar y entrenar estas aves para que los ayuden a atrapar animales salvajes como lobos, liebres y zorros. Aunque en la actualidad no haya tantas guerras, hace algunos siglos atrás teníamos batallas en la mayoría de los países constantemente. ¿Y sabías que así de interesante es como se ve la fortaleza de Nuestra Señora de Gracia en Portugal? Este curioso fuerte fue construido en el siglo XVIII para defenderse de posibles ataques y con una geometría muy exacta logra sorprender a más de un turista. A veces, el mar trae a la playa restos de caracoles y piedras, pero en las costas de Finisterre de Bretaña en Francia también aparecieron en la arena unos teléfonos plásticos con la forma del gato Garfield. Y aunque al principio no se entendía qué había pasado, luego se supo de un barco que perdió un contenedor en alta mar y terminó ocasionando esto. Si pensamos en una bandera, seguro viene a nuestra mente una tela de colores y con forma rectangular, aunque esto no siempre es así, ya que existe un país en donde la bandera es muy diferente. Hablamos de Nepal, una nación de Asia conocida por ser el único país del mundo con una bandera doble. ¡Qué interesante, señores nepaleses! En todas partes del mundo existen distintas tradiciones y algunas son más exóticas que otras. Por ejemplo, en Dinamarca se acostumbra a tirar canela o pimienta a aquellas personas que sigan solteros cuando cumplen 25 años. Sí, como se escucha. El arte se puede mostrar de muchas maneras y si nos fijamos en la pintura podemos encontrarnos con decenas de estilos diferentes. Y sin dudas, uno de los que más llama la atención es el hiperrealismo. En este caso nos encontramos con el nigeriano Arinze Stanley, quien se hizo muy famoso por pintar simplemente con lapiceras o bien con lápices increíbles retratos de personas que parecerían salir del cuadro. Aunque haya muchos insectos que puedan camuflarse, resulta difícil cansarse de ver estos increíbles comportamientos. ¿Y sabías que así es como se ve la polilla hoja seca? Esta increíble especie logra al esconder sus patas que su cuerpo se vea igual a una hoja seca, lo que le permite sobrevivir ante los depredadores. La mayoría de las aves no son peligrosas, pero algunas especies pueden convertirse en verdaderos asesinos. Y un buen ejemplo de esto son los casuarios. Considerado como los pájaros más peligrosos del mundo, estas aves pueden medir 2 metros de altura y con unas garras de 10 centímetros de largo pueden asesinarte de tan solo una patada. ¡Aléjate de los casuarios, Timmy! Los calamares viven en todos los mares del mundo y existen más de 300 especies conocidas. ¿Y sabías que una de ellas se parece a un pequeño cerdito? Este curioso calamar lleva el nombre de calamar cochinillo por su parecido, con una cola retorcida y una nariz muy característica. En las selvas tropicales de Costa Rica es posible encontrarnos con muchos animales exóticos, y uno de los más increíbles es una pequeña rana de apenas 3 centímetros de largo, conocida como rana de cristal de corazón desnudo. Esta especie se hizo conocida por tener la piel de su barriga transparente, lo que hace que podamos ver casi todos sus órganos internos. En las grandes ciudades, estacionar el auto puede convertirse en una misión imposible. ¿Y sabías que para buscar una solución a este problema, una compañía inglesa creó el auto más pequeño del mundo? Este modelo se llama Peel P50 y tiene el récord Guinness por ser el vehículo a motor más chico de toda la historia. Además, al pesar solo 59 kilos, si quieres moverlo con tus manos, podrías tranquilamente. Si hablamos de subastas, hablamos de Christie's. Esta compañía inglesa es conocida por hacer los remates más famosos del mundo, tanto de obras de arte como de joyas y objetos históricos. Y por ejemplo en 2016 lograron vender un trozo de pastel de bodas de la reina Victoria que fue servido en 1840. Lo más curioso es que la porción estuvo guardada durante más de 150 años en un estuche especial, logrando que se mantenga intacta.
Las ballenas azules son mamíferos tan enormes que un ser humano podría caber en su boca, y a un pobre pescador de Estados Unidos le ocurrió esto. Este hombre llamado Michael Packer estaba buceando en busca de langostas cuando una ballena literalmente lo devoró y luego lo escupió a los pocos segundos. ¡Pero qué miedo! Las criaturas marinas evolucionaron de distintas maneras para vivir en el agua, y una de las adaptaciones más insólitas es la que tienen las ballenas. ¿Sabías que estos mamíferos no pueden respirar por la boca? No, ya que esta, a diferencia de los humanos, no está conectada a su sistema respiratorio. Quizás alguna vez viste un insecto tan bien camuflado que tuviste que mirar 2 veces para poder reconocerlo. Pero en el caso del insecto Licking Cathidius sería imposible que puedas notar su presencia, ya que por la estructura de su cuerpo se confunde perfectamente con los líquenes del árbol donde habita. Las aves tienen plumajes de todos colores que no solamente les sirven para volar o nadar, sino también para llamar la atención de su pareja. Y uno de los diseños más originales para conseguir esto es el que tiene el pájaro abubilla, ya que esta ave cuenta con una llamativa cresta de plumas de punta negra en la cabeza que puede levantar y abrir como si fuera un abanico. Antes de irme voy a saludar a quienes comentan acá y en los canales secundarios. Un gran saludo para Paul Canelo, otro saludito para Pedro Charles Espinal y un saludo para Rubén Fernández. Después le mando un saludo a Sammy, otro para Santi307 y el último saludo se lo va a llevar el crack de Silver Eye. ¿Qué pasa, jóvenes curiosos? Después de años y años de ver cientos de documentales, programas de televisión y millones de imágenes y videos en internet, aún hay cosas que siempre nos sorprenden. Quizás sea porque somos más de 7.000 millones de personas y con el acceso inmediato a internet podemos encontrarnos con literalmente cualquier cosa en todo momento. Y aunque pienses haberlo visto todo, siempre hay cosas nuevas y para eso está Señor Curiosity. Por esto y por mucho más, estas son 20 cosas que verás por primera vez en tu vida. Quizás alguna vez escuchaste que las hormigas tienen una fuerza impresionante, ya que pueden cargar objetos muy pesados en proporción a su cuerpo. Pero una especie de estos insectos, conocida como hormiga de mandíbulas trampa, también cuenta con otro superpoder. Estas hormigas carnívoras pueden abrir y cerrar sus mandíbulas a más de 200 km por hora, una característica que les permite rebotar y dar saltos solamente usando sus tenazas. Este movimiento, llamado golpe de mandíbula, se produce en menos de un segundo y les sirve tanto para cazar como para alejarse de cualquier peligro. Los insectos voladores se mueven bastante rápido y como en general no les gusta nuestra compañía, es un poco difícil ver de cerca cómo es que vuelan. Por eso, a un fotógrafo se le ocurrió grabar alguna de estas criaturas, pero en cámara lenta. Como podemos observar, filmó unas imágenes realmente hipnóticas de los despegues, vuelos y aterrizajes de diferentes especies. Es increíble cómo podemos ver en detalle cómo se impulsan con las patas, el momento exacto en el que despliegan las alas y cómo se balancean en el aire hasta que llegan a equilibrarse. Eso sí que está interesante, amigo. En el mundo existen miles de instrumentos musicales y sabemos que muchos de ellos pueden ser bastante raros. ¿Pero alguna vez había visto algo así? Este llamativo instrumento electrónico se llama otamatone y se inventó en Japón. Su extraña apariencia recuerda una especie de nota musical gigante y su precio puede impactar a más de uno, ya que por ejemplo el que estamos viendo en este video salió ni más ni menos que unos $3.000. Y si te preguntabas por su sonido, bueno, es algo parecido a un sintetizador. La ciudad de Dubái tiene espectaculares rascacielos, pero también cuenta con algunos de los lugares más profundos que existen. Hablamos de la piscina Deep Dive, que con 60 metros en su parte más profunda, se convierte en la pileta más profunda de todo el mundo. Como vemos, este centro de buceo tiene varias cavernas, cuevas y galerías para que los buzos no se cansen de explorar. Y con diferentes secciones llenas de distintos diseños y ambientadas con diferentes objetos, logra llamar la atención de cualquier buzo. Muchas de las criaturas más raras del planeta viven a grandes profundidades, y un buen ejemplo de esto es el pulpo de cristal. Como podemos observar, su nombre no miente y podemos encontrarnos con un cuerpo tan transparente que podemos ver todos los órganos internos a través de su piel. Dicen que los momentos desesperados necesitan acciones desesperadas y lo que viene a continuación es un gran ejemplo. Lo que estamos viendo es un juego de una popular feria en Michigan, Estados Unidos, que estaba en pleno funcionamiento cuando algo salió mal. Como se puede ver, el juego aumentó varias veces su velocidad normal y se empezó a balancear peligrosamente. Pero por suerte hubo una persona que se acercó a tratar de sujetarlo y eso hizo que mucha gente que estaba cerca también se sumara, lo que les permitió estabilizar la estructura mientras se frenaba de emergencia. ¡Aléjate de las ferias, Timmy! Sabemos que durante las tormentas pueden producirse descargas eléctricas naturales que conocemos como rayos, pero también es posible provocarlos de manera artificial, como hizo un grupo de investigadores de la Universidad de Florida en Estados Unidos. Lo que estamos viendo es el lanzamiento de un pequeño cohete que tiene un largo alambre de cobre y entonces cuando este pasa entre las nubes produce estos llamativos rayos artificiales que son estudiados por distintos especialistas.
Estar mucho tiempo en casa puede hacer que nos aburramos o que salga toda nuestra creatividad. Y eso fue precisamente lo que le sucedió al inglés James Scudder. Este hombre decidió aprovechar su tiempo libre modificando un auto para niños y dejándolo listo para que sea completamente legal conducirlo por la calle. Y después de unos cuantos meses de trabajo terminó logrando su objetivo y ahora tiene un pequeño autito que llega a 30 km/h y puede circular como si fuese un auto normal. En el mundo hay una cantidad incalculable de hoteles para alojarnos cuando estamos de viaje, y entre toda la variedad de complejos que podemos visitar, sin dudas uno de los más originales es el que veremos a continuación. Este hotel de Ámsterdam se llama Faralda Crane y aunque resulte increíble, está hecho en la estructura de una grúa de construcción. Es curioso porque es el único que existe con estas características y que además de ofrecer unas vistas panorámicas de la ciudad a más de 50 metros de altura, hasta cuenta con un jacuzzi en la parte superior. Las aves trabajan mucho para hacer sus nidos y a veces pueden usar materiales bastante insólitos. Y en este caso, nos quedamos sorprendidos por el comportamiento del carbonero cresta negra. Como se puede ver, este pequeño animal se anima a sacarle un poco de pelo a un zorro salvaje, ya que con estos coloridos pelos después recubre el interior de su hogar para que siempre esté calentito. Y aunque antes se creía que los carboneros juntaban el pelo del suelo, gracias a estos videos se descubrió que también se lo sacan a zorros distraídos o que están descansando. ¡Deja al zorro tranquilo, carbonero! Los insectos usan diferentes estrategias para llamar la atención de su pareja. Y como veremos en el próximo video, la especie Maratu se esfuerza demasiado para esto, haciendo movimientos bastante llamativos. Estas arañas son conocidas como pavos reales porque durante el cortejo muestran unas placas de colores en el abdomen parecidas a las plumas de estas aves. Además, para asegurarse que la hembra los vea, también levantan sus patitas y se mueven de un lado a otro como si fuera un pequeño baile. Los saltos con trajes aéreos siempre son impactantes, pero si creías haberlo visto todo es porque no viste este video. En estas imágenes, Vincent Cote nos muestra su increíble técnica para volar como un pájaro en las montañas. Y lo más sorprendente es que mientras se desliza por el aire a gran velocidad, este deportista francés logra pasar con mucha precisión por un orificio de roca natural. Una misión que podría ser imposible para muchos, pero Vincent, al ser campeón europeo de Free Fly, es uno de los mejores de todo el mundo. El anime tiene millones de fanáticos en todo el mundo y algunos de ellos hacen diferentes creaciones artísticas para homenajear a sus personajes favoritos, como por ejemplo el caso de Yan, un artista japonés que trabajó en un proyecto bastante particular. Este artista tuvo la creatividad para crear una genial escultura que representa el ataque más poderoso de Luffy de One Piece. Como podemos observar, esta réplica de la escena del Grizzly Magnum tiene un nivel de detalle increíble y está muy cerca de la perfección. ¡Bien hecho, Yan! Si pensamos en una planta carnívora, seguramente venga a nuestra mente la especie más famosa, conocida como Venus atrapamoscas. Y como veremos a continuación, esta planta tiene una buena imitadora debajo del mar. En estas imágenes podemos observar una rara criatura marina conocida como Anemona Venus atrapamoscas. Y sí, tiene ese nombre por su gran parecido con la planta terrestre y además porque esta anémona usa la misma estrategia para poder alimentarse. En muchas series y películas hay objetos que aparentan ser cosas comunes, pero que en realidad son armas. Y en el siguiente video veremos la creación de un artista que se inspiró en eso. En estas imágenes podemos ver que un lápiz común y corriente se convierte en una espada en miniatura gracias a un trabajo artesanal con un gran nivel de detalle. Como podemos observar, el lápiz funciona perfectamente y su aspecto nos llama mucho la atención, pero al mismo tiempo es una especie de funda que esconde una espada bastante realista. Muchos bebés y niños pequeños pueden necesitar lentes y a veces resulta difícil que quieran usarlos. Por eso, para ayudarlos a sentirse más cómodos y acostumbrarse a los anteojos, un centro de oftalmología infantil tiene una buena estrategia. Los doctores atienden a los niños junto a una gatita muy inteligente y simpática. Esta mascota llamada Truffles usa diferentes modelos de gafa y de esa manera les da el ejemplo a los pequeños pacientes y les muestra que no hay nada que temer. Gracias por la ayuda, bigotes. Hay situaciones que serían difíciles de creer si no estuvieran filmadas, como por ejemplo esta insólita escena que sucedió una noche de verano en la ciudad de Florida, Estados Unidos. Lo que estamos viendo es un enorme cocodrilo adulto que por alguna razón se alejó de su hábitat y terminó en la puerta de una casa a las 4:30 de la madrugada. Y aunque estos reptiles sean algo muy común en Florida, cada vez que aparecen, los vecinos sienten el verdadero terror. Para poder movernos de un lado a otro siempre y cuando no sea muy lejos, podemos usar una bicicleta. Ahora bien, si estamos en un lugar muy frío, quizás se nos haga un poco complicado. Pero ¿qué tal si en lugar de un neumático, tenemos una sierra circular en nuestras ruedas? Después de desarmar toda la bicicleta y hacerle unos cambios, este creativo señor se subió a la bicicleta, pero que digamos no funcionaba muy bien. Así que finalmente le hizo unos cambios para darle más tracción y ahora sí puede andar por el hielo sin problemas.
La mayoría de los perros siempre quieren jugar y por eso muchas veces se acercan amistosamente a cualquier desconocido. Y en este caso viajamos a Tailandia, en donde se dio un curioso momento en un santuario de elefantes. Como podemos observar, un cachorro de elefante y un perro que fue rescatado de la calle pasan sus tardes persiguiéndose uno al otro. Y a pesar de que el elefante bebé tiene un tamaño mucho mayor que él, este perrito llamado Today no tiene miedo y juega como si fuera otro perro. La costumbre de mirar tutoriales para aprender algo se volvió muy popular y esto hace que existan contenidos para crear casi cualquier cosa desde la comodidad de nuestra casa. Uno de los más llamativos es el que vemos a continuación, que fue subido por un joven de Estados Unidos. En este caso, mirando su video podemos aprender a fabricar unos increíbles guantes de realidad virtual. Lo más interesante es que el invento está al alcance de todos, ya que hacerlo de esta manera solo cuesta $20. Antes de irme voy a saludar a quienes comentan acá y en los canales secundarios. Un gran saludo para Maya Navarro, otro saludito para Marcos Mancilla y un saludo para Matías Muñoz. Después le mando un saludo a Matías Zabaleta, otro para Nicolás Silva y el último saludo se lo va a llevar el crack de Patrick067. ¿Qué pasa, jóvenes curiosos? Todos los días usamos distintos objetos y muchas veces no sabemos bien cómo es que estos funcionan. Desde una simple licuadora hasta el mecanismo detrás de una pistola Glock, podemos investigar el funcionamiento de todo. Por esto y por mucho más, estas son 7 cosas que no sabías cómo funcionan. Motosierra. A la hora de talar un árbol, podemos tardar unas cuantas horas usando algo más convencional como un hacha, o bien utilizar una motosierra que nos permite cortar gruesos troncos de madera, como si fuese un cuchillo caliente sobre mantequilla. Si abrimos la motosierra nos vamos a encontrar con cientos de piezas diferentes, que juntas se encargan de hacer posible cortes implacables en solo segundos. Lo primero que tenemos es un pequeño pero poderoso motor, en donde nos encontramos con un pistón que alimentado por combustible va a moverse y producir potencia, al igual que lo hacen los motores de los autos. En esta parte del motor también tenemos el cigüeñal que va a llevar el movimiento del motor a la cadena, permitiendo así que esta gire a más de 110 km por hora. Si nos fijamos en la cadena, nos encontramos con que está formada por 3 capas. Las dos de los extremos en donde están los dientes filosos, mientras que en el medio hay un eslabón que solo trabaja en la estructura de la cadena. Igual la clave para que la motosierra logre cortar todo a su paso no está en los filosos dientes, sino en la barra de metal que guía la cadena a lo largo de todo su recorrido. Una guía que tiene que ser lo suficientemente dura para soportar toda la presión sobre la cadena y al mismo tiempo liviana para no matarle los brazos a nuestro leñador. Y ya por último, pero no menos importante, son las medidas de seguridad. Por un lado tenemos la manija de seguridad, la cual está conectada por medio de una banda al rodamiento de la cadena, así que cuando dejamos de presionarla y la soltamos, todo se frena en menos de un segundo. Y para resolver el problema de las vibraciones de la máquina que a largo plazo pueden lastimar nuestras manos, hay una serie de resortes dentro de la máquina que se dedican a reducir la vibración que pasa en nuestras manos. Pistola Glock. En el mundo en el que vivimos existen las armas, y sin dudas una de las más famosas es la pistola Glock. Esta pistola se convirtió en la más utilizada del mundo, ya que la mayoría de las fuerzas policiales confiaron en este modelo austríaco, que viene mejorándose cada cierto tiempo para ofrecer la mejor pistola posible. Pero ¿sabías cómo funciona? El primer paso es introducir el cargador, el cual dependiendo del modelo puede tener entre 15 o 17 municiones. Ahora sí, una vez que queremos disparar, el gatillo se presiona hacia atrás, lo que libera un seguro y hace que el pin percutor se libere hacia adelante y golpee el proyectil en la parte trasera del fulminante. Todo esto genera una explosión, liberando los gases calientes que expulsan el proyectil a través del cañón. Un cañón que cuenta con un diseño en su interior pensado para que el proyectil vaya girando y así tenga mayor estabilidad. Una vez que se hizo el primer disparo, la fuerza del retroceso actúa sobre los resortes y hace que la corredera del arma con el pin percutor vayan hacia atrás, logrando dos cosas. Primero, que la vaina del proyectil recién disparado sea expulsado de la pistola, y que ahora sí, cuando todo el mecanismo vuelve hacia adelante, empuja el nuevo proyectil y lo deja listo en la recámara para volver a apretar el gatillo. Como podemos ver, las pistolas son tan complejas y al mismo tiempo tan fáciles de usar, que se necesita de, por ejemplo en este caso, ponerle 3 seguros diferentes al arma para evitar que cualquier persona pueda dispararla. Un seguro en el gatillo y otros 2 que actúan sobre el pin percutor. ¡Aléjate de las armas, Timmy! Caña de pescar. Si te gusta la pesca, entonces sabrás que la caña puede convertirse en tu mejor amigo o bien en tu enemigo si no funciona como uno quiere. Y aunque esto parezca un invento muy simple, cuenta con una gran tecnología detrás que nos permite llegar a distancias muy largas soportando el peso y la fuerza de los grandes peces, teniendo algo liviano y al mismo tiempo muy resistente en nuestras manos. Si abrimos la caña, nos encontramos con más de 150 componentes todos colocados de manera perfecta, ya que ante el mínimo fallo todo el sistema se trabaría. Por un lado tenemos un carrete cargado con 500 metros de
línea especialmente trenzada, listos para volar lejos. Después de esto, tenemos un rodamiento de bolas de acero inoxidable que logran girar al carrete 10.000 veces por minuto, algo que con la manivela se podrá aprovechar al máximo para poder recoger la línea con nuestro enorme pez atrapado al anzuelo. Es muy interesante que en aquellas cañas más costosas o complejas, dentro del interior del cuadro podemos encontrarnos con un disco de freno hecho de fibra de carbono que se dedica a trabajar en la velocidad con la que se mueve el carrete, por lo que entonces si la caña es muy buena, quizá tendremos la opción de aflojar más o menos la intensidad de este freno para tener que hacer más o menos fuerza al pescar al pez. Rocola digital. Un invento que sin duda revolucionó los restaurantes y bares en los años 50 en los Estados Unidos. Y aunque hoy en día tengamos toda la música digital, el sonido y la tecnología única que usaba la rocola dejaba fascinado a más de uno. Dentro de una rocola digital nos encontramos con una cabina de madera que cubre más de 1000 componentes funcionando todos juntos. Los discos de vinilo, que en este caso van a ser CDs, son tomados por un garfio de aluminio que los agarra suavemente y los coloca en el reproductor de manera milimétrica para que el sistema pueda funcionar a la perfección. Abajo de esto nos encontramos con una serie de poderosos altavoces que harán vibrar todo el salón. 5 altavoces formados por membranas y un juego de imanes que juntos logran ampliar las ondas de sonido sin que éstas se distorsionen. Pero aún con un sensor digital, para que los discos suenen como en los años 50, se trabaja con una cabina de madera que termina de generar ese efecto retro y hace que una rocola digital suene casi igual a una original. Dentro de la rocola tenemos un pequeño y potente motor que a través de una cadena mueve el brazo robótico encargado de tomar el disco que hayamos elegido. Después, con un movimiento vertical, el brazo agarra directamente el CD y lo monta sobre el reproductor. Y la razón por la cual puede estar años y años moviéndose tanto es porque detrás de su construcción hay miles de piezas distintas que fueron colocadas por las personas adecuadas. Y ya por último, no tenemos que olvidar que una buena rocola debe tener su sistema de burbujas y luces que se van a lograr con tubos de vidrio rellenados con un químico muy especial que hierve a bajas temperaturas y genera esas satisfactorias burbujas. Eso sí que está interesante, amigo. Lavadora de autos. Si tienes auto, entonces sabrás que cada cierto tiempo tienes que lavarlo, al menos por afuera, ya que de esta manera no solamente se ve bien, sino que además para que algunas sustancias como el popó de los pájaros no dañen nuestra pintura. Bueno, en este caso, si nos paramos a mirar cómo funciona un lavadero automático, nos encontramos con lo siguiente. Para poder lavar el auto sin problemas, tenemos una verdadera máquina de ingeniería. La primera etapa de la lavadora la vamos a encontrar en una imponente cadena que se encarga de arrastrar los autos por todas las áreas a un buen ritmo, dejándonos un auto limpio en menos de 3 minutos. Una cadena que se banca 30 toneladas de peso o más de 5 autos al mismo tiempo, trabajando con un motor hidráulico que logra mover los autos con aceite a alta presión. Después de esto, el próximo paso es cepillar o fregar el auto. En este caso tenemos estos gigantes cepillos que tienen determinado diseño para limpiar cada rincón de nuestro auto. Además, los brazos mecánicos que lo sostienen tienen una mínima resistencia, lo que hace que el cepillo se vaya adaptando a la forma del auto y se mueva según sea necesario, lo que nos permite lavar todo tipo de vehículo. Ya luego, unos chorros de agua a presión se encargan de limpiar todo el jabón para que finalmente pasemos a la parte de la secadora, en donde se encienden unas potentes turbinas que absorben el aire de su alrededor y al igual que un tornado lo concentra en el medio para luego expulsarlo a más de 300 km/h sobre nuestro querido y delicado auto. Licuadora. Si te gusta la fruta de los licuados, entonces seguro que en tu casa cuentas con una curiosa licuadora. ¿Pero sabías cómo funciona? Aunque pueda parecer algo básico y sencillo, una licuadora necesita de un gran poder para poder hacer todo lo que hace, y cuenta con una gran tecnología detrás. A la hora de licuar frutas no se requiere tanto, pero para poder polvorizar frutos secos o hielos que resultan tan duros como piedras, necesitamos de más de 140 componentes que trabajan juntos armónicamente para licuar todo en algunos segundos. Dentro de la licuadora nos encontramos con un poderoso motor de unos 1800 watts que puede llegar a resultar más poderoso que incluso los motores de algunas pequeñas motos. Ya arriba en la jarra tenemos una cuchilla que, siendo para nada filosa, no se dedica a cortar, sino más bien a pulverizar los alimentos a través de un delicado sistema de rodamientos y una estructura de metal que le permite girar a la velocidad de un tornado para poder licuar todo lo que toque. Es interesante saber que las jarras no son un simple recipiente, sino que algunas marcas pasan años y años diseñando la mejor jarra posible para licuar al máximo.
Por ejemplo, en este caso tenemos una jarra de 5 lados, pensada para evitar la formación de remolinos, haciendo que todo se licúe mejor. Ya al mirar el motor nos encontramos con un motor eléctrico cubierto por más de 60 placas de metal soldadas unas a otras y cubierto por unos 90 metros de cobre. Este poderoso motor va a lograr girar a miles de revoluciones por minuto, girando incluso más rápido que las turbinas de algunos aviones. Entonces, una vez que tocamos el botón correcto, todo se prende y comienza a girar para que la cuchilla logre pulverizar todo lo que toque, girando a más de 300 km por hora. Locomotora. Aunque hoy en día podamos encontrarnos con la mayoría de los trenes eléctricos o hasta quizá en algunos países muy avanzados con trenes magnéticos, durante muchos años la mayoría de los trenes se movían gracias a locomotoras de vapor. ¿Y sabías cómo funcionan? El descubrimiento de los motores de vapor fueron un antes y un después en la historia, ya que dentro de las cosas que se podían hacer era lograr el movimiento continuo de un transporte como era el tren. Y si vamos al funcionamiento de una locomotora, nos encontramos con lo siguiente. Lo primero que tenemos es una enorme caldera la cual va a ser alimentada por carbón o cualquier tipo de combustible. Toda esa llama va a generar un intenso calor que junto con el humo pasando por una serie de tuberías van a lograr calentar un tanque de agua hasta el punto de ebullición. En ese momento el vapor a gran presión se filtra por una serie de tuberías, pasando por el clásico filtro, el cual de activarse liberará el vapor al exterior, haciendo el famoso sonido del vapor. Y finalmente este caliente gas recorre las tuberías hasta que llega una serie de pistones que debido al diseño tan interesante que tienen, terminan moviendo algunas de las ruedas de la locomotora, mientras que el resto acompañan el movimiento principal. Antes de irme voy a saludar a quienes comentan acá y en los canales secundarios. Un gran saludo para Kevin Figueroa, otro saludito para Lauti Farfán y un saludo para Leonardo Ariza. Después le mando un saludo a Leonel Villalta, otro para Leto Adán y el último saludo se lo va a llevar el crack de Magda y Andrés. ¿Qué pasa, jóvenes curiosos? Si siempre estamos perdiendo tiempo haciendo cosas inútiles o viendo millones de videos terminando en las recomendaciones tan raras de YouTube, ¿por qué mejor no perder unos minutos en Señor Curiosity aprendiendo 30 datos totalmente épicos que te vas a olvidar en 10 minutos, pero que no son cualquier dato, sino que estos te van a dejar totalmente impactado? Por esto y por mucho más, estas son 30 cosas que no sabías hace 5 minutos. Muchos artistas son expertos en realizar obras en miniatura, pero el escultor Boño Jasenko Dordevic lleva esto al siguiente nivel, ya que crea obras de arte sobre la punta de los lápices. Este artista, conocido como Toldar, trabaja tallando el grafito de los lápices con un bisturí y ya lleva hechas más de 200 mini esculturas con esta técnica. ¿Sabías que existe una aplicación llamada Honey Game que te paga por no hacer nada? En Curiosity esto es una publicidad. Sí, pero de las buenas, Timmy, así que escucha atento. Honey Game es una aplicación que con solo instalarla te permite empezar a ganar dinero pasivamente así de fácil, sin hacer absolutamente nada. ¡Qué buen servicio! Esta interesante aplicación usa una diminuta porción de tu conexión a internet para conseguir información de la web, y eso después es usado por un montón de negocios alrededor del mundo para mejorar la experiencia de los usuarios. Lo bueno es que es 100% segura y al terminar el mes podrás pagar algunas de las cosas que usas como Netflix, Twitch Prime o lo que quieras sin ningún esfuerzo. Está disponible en Android, macOS y Windows y en cuanto más dispositivos lo tengas instalado, más ganarás. En la descripción le dejo el link con el código de Curio, el cual le dará $5 solo por registrarse. Ve a descargar Honey Game, Timmy. Existen cosas que parecen imposibles hasta que alguien las hace realidad, y ese fue el caso de Alex Honnold, un escalador que se convirtió en la primera persona en escalar el muro de piedra del Capitán, de 900 metros de altura en el Parque Nacional de Yosemite de Estados Unidos, sin ningún tipo de equipo de seguridad. ¡Usted está loco, Alex! Muchos insectos tienen fuertes exoesqueletos que los protegen de los depredadores, pero uno de ellos tiene un aspecto totalmente blindado. Hablamos del grillo erizo gigante, una especie que habita en Camerún y que al contar con una llamativa armadura y ser de fácil cría, es uno de los insectos más elegidos para tener como mascota. En California podemos encontrarnos con algunas de las mansiones más grandes de Estados Unidos, y ¿sabías que así es como se ve la mansión Hearst? Esta increíble propiedad perteneciente a William Hearst, además de ser enorme, llama la atención de los turistas por lo increíble que se ven las habitaciones, como en este caso la pileta techada, decorada con un estilo romano realmente llamativo. Aunque vivan bajo el agua, los animales poseen diferentes métodos para poder comunicarse entre sí, y uno de los más famosos es el de las morsas, conocido como cavitación. Estos animales logran generar ruidos muy fuertes con sus aletas delanteras de manera similar a un aplauso, y aunque estén a muchos metros de distancia, otras morsas pueden escucharlos.
Aunque de adultos seamos bien distintos, la mayoría de los animales somos parecidos cuando estamos desarrollándonos en la panza o en los huevos incubados según la especie. ¿Y sabías que así es como se ven los nervios y esqueleto de un embrión de cocodrilo capturado mediante la técnica de inmunofluorescencia? Sí, que entre la lechuza impactada. Vamos. Los autos eléctricos llegaron para quedarse y cada día existen más modelos de esta opción de transporte. Pero sin dudas uno de los más raros es el Rimono Concept, un auto eléctrico pensado para 2 personas que tiene la curiosidad de contar con una carrocería fabricada en tela. Si pensamos en una cabaña, seguro imaginemos su hermosa vista desde la ventana. Y una pareja de fotógrafos directamente hicieron una cabaña que en lugar de tener paredes, tiene ventanas. Sí, lo construyeron en West Virginia, Estados Unidos, y se ganaron el asombro de todo el mundo. En aquellos pueblos en donde salió el creador e inventor de algo, suele homenajeárselo de alguna forma. Y por ejemplo, en el pueblo natal de la creadora de Mary Poppins, tuvieron la curiosa idea de colocar unos semáforos un poco especiales. En las calles del centro de Maryborough en Australia, los semáforos peatonales tienen la inconfundible silueta de Mary Poppins y su paraguas. Si buscamos un lugar exótico para ir a comer, no podemos dejar de visitar Bangkok, ya que en esta ciudad de Tailandia tenemos restaurantes para todos los gustos, dentro de los cuales se encuentra el Hajime Robot Restaurant, un curioso restaurante que, como su nombre lo indica, es atendido por unos curiosos y coloridos mozos androides. ¿Por qué tan raro, Tailandia? ¿Por qué? Antiguamente las fortalezas eran clave para proteger a las ciudades de invasiones extranjeras, y aunque hoy sean solo un destino turístico, no por eso dejan de ser impactantes. Y un gran ejemplo de esto es la Arca de Bukhara en Uzbekistán. Esta enorme fortificación tiene un tamaño de 4 hectáreas y sus muros exteriores cuentan con una curiosa estructura en forma de polígono. Quizás alguna vez escuchaste hablar acerca de las cápsulas del tiempo, en las cuales podemos guardar objetos y recuerdos para abrirlos en el futuro. ¿Y sabías que en Nebraska, Estados Unidos, existe una gigantesca cápsula del tiempo bajo tierra? Esta se construyó en 1975 y con 45 toneladas de capacidad, será abierta 50 años después en el 2025. Las perlas naturales pueden ser muy valiosas y un tipo de perla especial conocida como Melo Melo es de las más raras de todo el mundo. Este tipo de perla no se forma en una ostra, sino en un caracol llamado Melo Melo, y con un intenso color naranja pueden llegar a valer más de $300.000. Antes las cosas no eran tan seguras. ¿Y sabías que en los años 50 existió un juguete para niños que tenía materiales radioactivos? Conocido como Laboratorio de Energía Atómica Hilbert, era un maletín con elementos químicos peligrosos que estuvo en el mercado durante unos años hasta que por suerte alguien lo estudió y lo tuvieron que sacar por lo peligroso que resultaba. ¡Pero qué horror! Todos los pueblos pequeños tienen su encanto, ya sea por el paisaje, construcciones o bien por la antigüedad. Y por ejemplo, el pueblo de Kandovan reúne todas esas características. Esta aldea al noroeste de Irán existe desde hace 800 años y cuenta con unas curiosas casas de piedra con forma de cono en las que viven solamente unas 160 familias. Sabemos que existen algunas cuevas que nos permiten explorar el interior de nuestro planeta, pero en algunos lugares no es posible acceder a lo profundo de la Tierra, como por ejemplo el Pozo del Infierno en Barhoul, Yemen. Este pozo natural es un verdadero misterio para los geólogos, ya que no pudieron explorarlo por la falta de oxígeno y gases nauseabundos. En cualquier trámite suelen pedirnos que completemos nuestro nombre y apellido, pero en Myanmar esto es muy diferente, ya que por el tipo de idioma que hablan, sus habitantes no tienen apellido. Cada país tiene sus propias tradiciones y algunas no son tan conocidas. Por ejemplo, en Islandia, muchas personas creen en la existencia de los elfos, unos pequeños seres sobrenaturales. Por eso les construyen pequeñas casitas llamadas Safhol y evitan construir caminos o edificios muy cerca de donde estas criaturas misteriosas están en mayor cantidad, según la mitología. Eso sí que está raro, señores islandeses. Las arañas se destacan por ser grandes cazadoras, pero ¿sabías que también pueden cazar serpientes? Sí. Aunque parezca increíble, la especie de araña conocida como viuda negra tiene semejante veneno que puede atrapar y comer serpientes mucho más grandes que su tamaño. Algunos animales tienen capacidades tan increíbles que parecen superpoderes, como por ejemplo el topo de nariz estrellada, que además de su curioso aspecto, nos sorprende con una asombrosa habilidad. Este animal es capaz de oler debajo del agua, exhalando miles de pequeñas burbujas que después vuelve a inhalar para extraer moléculas de olor. Sabemos que muchos insectos, aunque tengan un tamaño muy pequeño, son bastante fuertes, como por ejemplo la mariposa vanesa de los cardos, que a pesar de ser tan diminuta, es capaz de volar 14.000 kilómetros cuando migra desde África hasta Europa del Norte. Sí, tan loco como se escucha.
En algunas ocasiones el hombre se mete demasiado en la naturaleza y afecta a los animales. Y por ejemplo en la prefectura de Hyogo en Japón, para que las tortugas no sean arrolladas por el tren, en el 2015 la compañía Japan Railway le hizo unos pequeños canales para que crucen de manera segura. Bien hecho, señores japoneses. Sabemos que los animales evolucionan para adaptarse mejor al ambiente donde viven. Y un buen ejemplo de esto es el delfín del río Ganges. Al vivir en aguas turbias y como su vista no les sirve de mucho, terminaron teniendo unos ojos muy pequeños sin cristalino, con los que solo distingue entre luz y oscuridad. Muchos países están pensando soluciones para reducir la cantidad de basura generada en las ciudades y, por ejemplo, en la ciudad china de Pekín es posible pagar el subterráneo con botellas de plástico. Gracias a unas máquinas de reciclaje instaladas en la estación, los usuarios depositan las botellas y así obtienen su ticket. Algunas marcas tienen un nombre diferente al que querían sus creadores, y en el caso de la cadena española Zara, nos encontramos con que originalmente iba a llamarse Zorba. A su fundador le encantaba el personaje Zorba el griego, pero luego se dio cuenta de que ya existía una marca con ese nombre, así que lo terminó cambiando. Las grandes ciudades suelen ser lugares increíbles, pero a la vez un poco estresantes. Y pensando en este problema, en Nueva York se inauguró el parque público Little Island. Este enorme espacio verde de 9.000 metros cuadrados está flotando sobre el río Hudson y además de tener 300 especies de plantas, cuenta con hasta un anfiteatro. En algunas ciudades inglesas podemos encontrarnos con edificios con las ventanas tapiadas, y la razón la encontramos en que en un momento se aplicaba un impuesto por cada ventana de la vivienda, ya que se creía que tener muchas ventanas indicaba riqueza. Entonces, para evitar pagarlo y manifestar su enojo, muchos habitantes terminaron tapiando las ventanas. A ver si sabías eso, amigo. Entre los fanáticos del cine, existen personas capaces de pagar grandes sumas de dinero para quedarse con objetos de sus películas favoritas. ¿Y sabías que por el sombrero que usó Harrison Ford en la segunda entrega de Indiana Jones, un comprador anónimo pagó $300.000? Sabemos que hay miles de especies distintas de hormigas, y una muy curiosa es la hormiga plateada, que tiene la característica de ser la más veloz de todo el mundo. Este tipo de hormiga se desplaza rápidamente para evitar quemarse con la arena ardiente del desierto del Sahara, alcanzando una velocidad de 3,6 km/h. Antes de irme voy a saludar a quienes comentan acá y en los canales secundarios. Un gran saludo para Jeremy Bonilla, otro saludito para John Santamaría y un saludo para Jonathan Cardoso. Después le mando un saludo a Jordi Posadas, otro para Juan Algarín y el último saludo se lo va a llevar el crack de Junior Batista Almeza.